¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos del Colegio Edmund Hillary? Les saluda Miss Alma con mucho gusto y les da la más cordial bienvenida a esta, su clase de Español 3. ¡Vamos! Español 3, Proyecto 11, Primera llamada. Primera, teatro. Finalmente, conocer los elementos básicos del teatro. El teatro es uno de los tres géneros literarios, junto con la lírica y la narrativa. Tiene sus orígenes en la Grecia antigua con la comedia y la tragedia. Primero vamos a identificar cuáles son las semejanzas y diferencias entre el teatro escrito y la puesta en escena. Por un lado, podemos imaginar la historia, a los personajes, la ambientación, la época, y por el otro la podemos visualizar, cómo están vestidos, podemos ver a los actores interpretar a cada uno de esos personajes y la ambientación, por supuesto. En ambos casos, ya sea teatro escrito o puesta en escena, cuentan con algunos elementos básicos para poder entenderles. El primero van a ser los personajes. Van a consistir en tener características físicas y personalidad. En ambos casos, se van a clasificar en principales, secundarios y ambientales. En el caso de los principales son los que llevan el mayor peso de toda la historia. Encontramos ahí a protagonistas y antagonistas. Los secundarios, por otro lado, van a acompañar a estos personajes, familiares o amigos. Y ambientales vamos a conocerlos como los extras, los que aparecen solamente una vez o bien solamente se mencionan. El ambiente o lugar va a ser otro de los elementos del teatro. Este va a variar dependiendo de la historia. Puede ser en un castillo, puede ser en el campo o bien en lugares internos, la sala, el comedor, según lo que nos esté relatando dicha obra. El contexto va a ser otro factor de gran importancia. Vamos a encontrar la época en la que está situada la historia. Vamos a encontrar también cómo hablan esos personajes, del mismo modo cómo se visten. Recordemos que la manera de vestir dice mucho de los personajes. Vamos a tener valores y antivalores que se van a reflejar en el actuar de cada uno de los personajes que están llevando la historia. Y bien, ¿cuáles van a ser sus costumbres y tradiciones también? Por último, la trama. Por supuesto, va a consistir en tres partes, las cuales voy a ejemplificar con esta montaña rusa. La primera es el planteamiento, donde nos indica cuál es el problema, quiénes son los personajes y cómo se va a desarrollar la historia. Después, vamos a tener la parte cumbre, que es el nudo acompañado del clímax, es decir, la parte de la historia más intensa y la que es mucho más interesante y que queremos conocer qué es lo que va a pasar. Por último, vamos a tener el desenlace. Se van a resolver ahí cada uno de los conflictos que se plantearon desde el principio de la historia. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.